Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, queridos hermanos, con nuestras meditaciones, aprovechando las enseñanzas de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI. Estamos llegando hacia el final de los temas que tratan el Papa en sus audiencias de los miércoles sobre los padres de la Iglesia. Ya dentro de pocas semanas finalizaremos con los padres. El Papa comienza a hablar de la vida de San Pablo. En fin, yo aprovecharé para conseguirme un libro en el que estoy detrás de él, que habla justamente sobre las lecturas en el oficio divino, en las lecturas del oficio divino que escribieron los padres de la Iglesia. En fin, ya próximamente les contaré. Hoy nos vamos a abocar a la audiencia del día miércoles 21 de mayo del año 2008, en el cual el Papa habla de Romano el Meloda, y comienza su audiencia diciendo: queridos hermanos y hermanas, en la serie de catequesis sobre los padres de la Iglesia, quiero hablar hoy de una figura poco conocida. Romano el Meloda, que nació en torno al año 490 en Emesa, hoy Homs, en Siria. Teólogo, poeta y compositor, pertenece al gran grupo de teólogos que transformó la teología en poesía. Pensamos en su compatriota Senefrén de Siria, que vivió 200 años antes que él. Pensamos también en teólogos de Occidente como San Ambrosio, cuyos himnos todavía hoy forman parte de nuestra liturgia y siguen tocando el corazón, o un teólogo, un pensador muy profundo como Santo Tomás, que nos ha dejado los himnos de la fiesta del Corpus Christi de mañana. Pensamos en San Juan de la Cruz y en otros muchos. La fe es amor, y por ello crea poesía y crea música. La fe es alegría, y por ello crea belleza. Romano el Meloda es uno de estos, un poeta y compositor teólogo. Aprendió los primeros elementos de la cultura griega y siríaca en su ciudad natal. Se trasladó a Beirut, perfeccionando allí su formación clásica y sus conocimientos retóricos. Ordenado diácono permanente en torno al año 515, fue predicador en esa ciudad durante 3 años. Después se fue a Constantinopla, hacia fines del reino de Anastasio I, alrededor del año 518, y allí se estableció en el monasterio anexo a la ciudad de Teotokos, Madre de Dios. Allí tuvo lugar un episodio clave en su vida. El Sinaxario nos informa sobre la aparición de la Madre de Dios en sueños y sobre el don del carisma poético. En efecto, María le pidió que se tragara una hoja enrollada. Al despertar, a la mañana siguiente, era la fiesta de la Navidad, Romano se puso a declamar desde el ambón: hoy la Virgen da a luz al trascendente, himno sobre la Navidad. De este modo se convirtió en un predicador cantor hasta su muerte, acontecida después del año 555. Romano ha pasado a la historia como uno de los más representativos autores de himnos litúrgicos. Para los fieles, la homilía era entonces prácticamente la única oportunidad de enseñanza catequética. Así, Romano se presenta como un testigo eminente del sentido religioso de su época y también de un modo vivo y original de catequesis. A través de sus composiciones podemos darnos cuenta de la creatividad de esta forma de catequesis, de la creatividad del pensamiento teológico, de la estética y de la himnografía sagrada de aquella época. El lugar en el que Romano predicaba era un santuario
de las afueras de Constantinopla. Subía al ambón, colocado en el centro de la iglesia, y se dirigía a la comunidad recurriendo a una escenografía bastante compleja. Montaba representaciones en las paredes o ponía iconos sobre el ambón y también utilizaba el recurso del diálogo. Pronunciaba homilías métricas, cantadas, llamadas kontakia. Al parecer el término kontakion, pequeña vara, hace referencia al pequeño palo redondo en torno al cual se envolvía el rollo de un manuscrito litúrgico o de otro tipo. Los kontakia que se han conservado con el nombre de romano son 89, pero la tradición le atribuye 1000. En romano, cada kontakion se compone de estrofas, por lo general de 18 a 24, con el mismo número de sílabas, estructuradas según el modelo de la primera estrofa, irmo. También los acentos rítmicos de los versos de todas las estrofas siguen el modelo del irmo. Cada estrofa concluye con un estribillo, efimnio, por lo general idéntico, para crear la unidad poética. Además, las iniciales de cada estrofa indican el nombre del autor, acróstico, precedido frecuentemente por el adjetivo humilde. El himno se concluye con una oración que hace referencia a los hechos celebrados o evocados. Al terminar la lectura bíblica, Romano cantaba el proemio, casi siempre en forma de oración o súplica. Así anunciaba el tema de la homilía y explicaba el estribillo que se debía repetir en coro al final de cada estrofa, declamada por él rítmicamente en voz alta. Un ejemplo significativo es el kontakion con motivo del Viernes Pasión, que trata de un diálogo entre María y su hijo, que tiene lugar en el camino de la cruz. María dice: ¿A dónde vas, hijo? ¿Por qué recorres tan rápidamente el camino de tu vida? Nunca habría pensado, hijo mío, que te vería en este estado, y nunca habría podido imaginar que llegarían a este grado de locura los impíos, poniéndote las manos encima contra toda justicia. Jesús responde: ¿por qué lloras, madre mía? No deberías padecer, no deberías morir. Entonces, ¿cómo podría salvar a Adán? El hijo de María consuela a su madre, pero le recuerda su papel en la historia de la salvación. Depón, por tanto, madre, depón tu dolor. No está bien que gimas, pues fuiste llamada llena de gracia. Asimismo, en el himno sobre el sacrificio de Abraham, Sara se reserva la decisión sobre la vida de Isaac. Abraham dice: cuando Sara escuche, Señor mío, todas sus palabras, al conocer tu voluntad me dirá: si quien nos lo ha dado lo vuelve a tomar, ¿por qué nos lo ha dado? Tú, oh anciano, déjame a mi hijo, y cuando lo quiera, quien te ha llamado, tendrá que decírmelo a mí. Romano no usa el griego bizantino solemne de la corte, sino un griego sencillo, cercano al lenguaje del pueblo. Quiero citar un ejemplo del modo vivo y muy personal como habla del Señor Jesús. Lo llama fuente que no quema y luz contra las tinieblas. Y dice: yo me atrevo a tenerte en mis manos como una lámpara, pues quien lleva un candil entre los hombres es iluminado sin quemarse. Ilumíname, por tanto, tú que eres luz inextinguible. La fuerza de convicción de sus predicaciones se fundaba en la gran coherencia que existía entre sus palabras y su vida. En una oración dice: haz clara mi lengua, Salvador mío, abre mi boca, y después de llenarla traspasa mi corazón para que mi actuar sea coherente con mis palabras. Examinemos ahora algunos de los temas principales. Un tema fundamental de su predicación es la unidad de la acción de Dios en la historia, la unidad entre la creación y la historia de la salvación, la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otro tema importante es la pneumatología, es decir, la doctrina sobre el Espíritu Santo. En la fiesta de Pentecostés,
subraya la continuidad que existe entre Cristo, que ha ascendido al cielo, y el apóstol, es decir, la Iglesia, y exalta su acción misionera en el mundo. Con la fuerza divina han conquistado a todos los hombres, han tomado la cruz de Cristo como una pluma, han utilizado las palabras como redes y con ellas han pescado el mundo. Han usado el verbo como anzuelo agudo. Para ellos, los apóstoles, ha servido de cebo la carne del soberano del universo. Naturalmente, otro tema central es la cristología. No entra en el problema de los conceptos difíciles de la teología, tan debatidos en aquel tiempo, y que rasgaron la unidad no solo entre los teólogos, sino también entre los cristianos en la Iglesia. Predica una cristología sencilla, pero fundamental, la cristología de los grandes concilios. Pero sobre todo está cerca de la piedad popular. De hecho, los concilios, sus conceptos, han surgido de la piedad popular y del conocimiento del corazón cristiano. Así Romano subraya que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, y al ser verdadero hombre Dios es una sola persona, la síntesis entre creación y creador. En sus palabras humanas escuchamos la voz del verbo mismo. Cristo era hombre, dice, pero también es Dios. Sin embargo, no estaba dividido en dos. Es uno, hijo de un Padre que es un solo Dios. Por lo que se refiere a la Mariología, agradecido a la Virgen por el don del carisma poético, Romano la recuerda al final de casi todos los himnos y le dedica sus Contaquia más hermosos: la Natividad, la Anunciación, la Maternidad Divina, la Nueva Eva. Por último, las enseñanzas morales están relacionadas con el juicio final. Nos lleva hacia ese momento de la verdad de nuestra vida, la comparecencia ante el juez justo, y por ello exhorta a la conversión, haciendo penitencia y ayuno. De modo positivo, el cristiano debe practicar la caridad, la limosna. En dos himnos, las bodas de Caná y las 10 vírgenes, pone de relieve el primado de la caridad sobre la continencia. La caridad es más grande, la más grande de todas las virtudes. 10 vírgenes poseían la virtud de la virginidad intacta, pero para 5 de ellas el duro ejercicio no dio fruto. Las otras brillaron con las lámparas del amor a la humanidad. Por eso las invitó el esposo. Los cantos de Romano, el Meloda, están impregnados de humanidad palpitante, de amor de fe y de profunda humildad. Este gran poeta y compositor nos recuerda todo el tesoro de la cultura cristiana nacida de la fe, nacida del corazón que se encuentra con Cristo, con el Dios, el Hijo de Dios. De este contacto del corazón con la verdad, que es amor, ha nacido la cultura, toda la gran cultura cristiana. Y si la fe sigue viva, esta herencia cultural no muere, sino que sigue viva y presente. Los íconos siguen hablando hoy al corazón de los creyentes, no son cosas del pasado. Las catedrales no son monumentos medievales, sino casas de vida, donde nos sentimos en casa. En ellas encontramos a Dios y nos encontramos los unos con los otros. Tampoco la gran música, el canto gregoriano, o Bach, o Mozart, es algo del pasado, sino que vive en la vitalidad de la liturgia y de nuestra fe. Si la fe es viva, la cultura cristiana no se convierte en algo del pasado, sino que sigue viva y presente. Y si la fe es viva, también hoy podemos responder al imperativo que siempre repite los salmos: cantad al Señor un cántico nuevo. Creatividad, innovación, cántico nuevo, cultura nueva y presencia de toda la herencia cultural en la vitalidad de la fe no se excluyen, sino que son una sola realidad. Son presencia de la belleza de Dios y de la alegría de ser hijos suyos. Y hasta aquí las palabras del Papa, que realmente nos ayudan a tomar conciencia de que efectivamente la cultura cristiana es fruto de la fe, y la fe es fruto del amor, y que efectivamente toda esa gran cultura que hemos
heredado sigue estando viva en la medida de nuestra fe y de nuestro amor. Y el Papa nos avisa, nos pide, nos anima a seguir creando cultura y continuaremos creando una cultura cristiana en la medida en que estemos enamorados, en la medida en que efectivamente nuestra fe sea viva. ¿Por qué se levantaron aquellas catedrales? ¿Por qué aquellas esculturas? ¿Por qué aquellas pinturas? ¿Por qué esos versos, esos himnos? Todo eso es una manifestación de amor fruto de la fe que quiere dar alabanza a Dios, alabanza en la escultura y en la pintura, alabanza en la arquitectura, alabanza también en la obra del poeta, en los himnos, también en el canto. Qué lindo que hoy efectivamente nosotros los cristianos sigamos haciendo cultura cristiana, porque esa cultura cristiana no será otra cosa que manifestación de esa fe viva que está en nuestros corazones, de esa fe que es fruto del amor. En fin, no todos tendremos el don del arte, como nos dice el Papa Benedicto XVI. Romano el Meloda lo recibió por una especial gracia de la Virgen y le estaba tan agradecido a la Virgen por ese don del carisma poético. Pero en fin, todos de alguna manera podemos hacer arte, cada uno como Dios le inspire. Y si no, será el arte de nuestro ejemplo, el arte de nuestra palabra, el arte de nuestra amistad, de nuestra caridad, de nuestra cercanía con los demás. Madre nuestra, también nosotros queremos agradecerte, como lo hizo Romano, todas las virtudes que nos has regalado, todas las virtudes que nos has conseguido de Dios, y queremos, y te lo pedimos y volvemos a renovar el propósito de que efectivamente todas nuestras acciones sean un himno de alabanza a Dios, que todas nuestras acciones sean como aquel ofrecimiento de Abel. Abel ofrecía lo mejor a Dios y un fruto grato. En cambio, el sacrificio de Caín era un sacrificio que no era grato a Dios, porque Caín no ofrecía lo mejor, sino aquello que no quería, que le sobraba, que no le gustaba. Madre nuestra, Virgen María, te pedimos que nos ayudes a saber ofrecerte lo mejor de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a presentarle a Dios la ofrenda de nuestra vida, la ofrenda de nuestras acciones, la ofrenda de cada día. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.